Muy buenas a todos. En este vídeo presentaré la secuencia de aprendizaje que constituye la tarea de innovación docente e iniciación a la investigación educativa. Nos centramos ahora en el contexto educativo para el cual va dirigido la secuencia. Como se puede observar, es un grupo con distintas nacionalidades. Los españoles no presentan ninguna dificultad relevante en el aprendizaje. En cuanto a los ingleses, hay una alumna que va al programa PASE porque vino este curso a España y aún no puede expresarse ni oral ni por escrito de forma fluida. En los magrebíes hay un chico que también está en este programa, pero que, a diferencia de la inglesa, según me ha comentado la profesora de PASE, ya puede expresarse en español, tanto oral como por escrito, de forma normal. También hay dos alumnos con ACIS, ya que presentan un desfase educativo por su incorporación tardía al sistema educativo español. Como se puede ver en el horario, tengo que, en cada clase, al empezar, tranquilizar a los chavales, ya que vienen del recreo los lunes y de educación plástica y visual los martes y jueves. Para ello, lo que haré es pasar lista al principio de clase y el que no me conteste cuando diga su nombre tendrá un negativo. La tarea será una presentación en PowerPoint por grupos de las elecciones del 2014. Los grupos los haré yo, ya que quiero que cada grupo sea lo más heterogéneo posible, porque si les diera a elegir a ellos, posiblemente habría grupos de solo españoles o solo magrebíes o incluso solo ingleses. Los datos sobre los que van a trabajar se los daré en unas hojas y serán sobre las 9 principales ciudades de España, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Murcia y Alicante. Para ver qué ciudad le corresponde a cada grupo, lo que haré es un sorteo. Estos datos se los daré agrupados por edades y por las votaciones de los 5 principales partidos políticos. La tarea será el estudio estadístico e interpretación de estos datos con la ayuda de los diferentes parámetros estadísticos y gráficos. Y, por último, la puesta en práctica de la ley de Ohm. Así serán los grupos. Esta agrupación la he hecho por el siguiente motivo. Quiero que cada grupo tenga por lo menos 2 alumnos con distinta nacionalidad. La causa de que haya un grupo con 2 ingleses es que hay una alumna inglesa que aún no domina el español perfectamente. Y la he colocado con otro inglés para que le facilite su aprendizaje. El papel que desempeña cada alumno en el grupo será: 2 alumnos responderán en clase, mientras otro responde a las preguntas de los demás. La sesión 1 empezará con una pequeña presentación sobre las elecciones, preguntando a los alumnos qué saben de ellas. ¿Cuándo fue la primera vez que se votó en España? ¿Siempre se ha podido votar? ¿Por qué no se ha podido votar? Y explicarles de qué forma se pasa de un número de votos a un número de escaños, que es la ley de Ohm, y si existen alternativas. Explicarles en qué va a consistir lo que les voy a pedir para evaluarlo. Haré la confección de los grupos y cada grupo sabrá qué ciudad tendrán que hacer el estudio. Una vez sepan esto, empezaré con la explicación del tema, explicándoles cómo se hace la tabla de frecuencias, la media, moda, mediana, cuartiles y el rango. Una vez explicados, les pondré una serie de ejercicios que irán haciendo en clase y mientras yo me pasaré mesa por mesa para ir resolviéndole las dudas. Los ejercicios que no se acaben en clase los harán en casa y los corregiremos al día siguiente. En esta sesión lo primero es pasar lista, por si ha faltado algún alumno. Los primeros 10 minutos corregiremos los ejercicios que quedaron sin acabar en la sesión anterior. Preguntaré quién quiere salir a la pizarra para hacerlos y los que salgan y lo hagan bien tendrán un positivo. Si hubiera dudas, las resolvería. Una vez hayamos acabado de corregir, seguiremos con la lección, dando en esta sesión lo último del tema: varianza, desviación típica, histograma, diagrama de barras, el coeficiente de variación y la interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Como en la sesión anterior, les mandaré una serie de ejercicios para ir haciendo en clase, sobre lo visto en este tema. Me pasaré por las mesas de los alumnos para ir resolviendo las dudas que tengan. Los ejercicios que no dé tiempo a acabar los harán en casa y los corregiremos al día siguiente. Al final de la clase les recordaré que la siguiente sesión la haremos en el aula de informática. Y también les recordaré que traigan las hojas que les di el primer día sobre la tarea, para que la vayan haciendo en el aula.
En esta sesión pasaré lista al principio y después corregiremos los ejercicios que quedaron sin acabar el día anterior. Preguntaré si hay dudas sobre el tema. Si las hubiera, las resolvería, ya que si no supieran hacer o interpretar algo, tendrían muchas dificultades en hacer la tarea. Les comentaría cómo van a ser las exposiciones que van a realizar. Les diría que tienen que hacer preguntas a los compañeros que están exponiendo. Les daría también un guión a cada grupo sobre el tipo de preguntas a realizar, como por ejemplo, ¿a quién votan más los jóvenes en esa ciudad? ¿Los adultos de entre 40 y 60 años a qué partido votan más? ¿Cuál es la media de edad de los votantes del PP en esta ciudad? Etcétera. Después les iré explicando, poniéndoles un ejemplo para que lo vean, cómo se calcula en Excel los parámetros estadísticos vistos en clase y cómo se hacen las representaciones gráficas de los mismos. Y, para finalizar, les explicaré cómo se hace una presentación en PowerPoint. Mi papel en estas 3 sesiones anteriores será siempre la de motivar al alumno para que no decaigan sus ganas de seguir aprendiendo. En esta sesión empezarán a exponer los primeros grupos. Les recordaré que tienen que preguntar a los que están exponiendo, ya que una parte de la nota de actitud está relacionada con si hacen o no preguntan. He decidido que la organización de la clase sea en U porque creo que es lo más propicio para las exposiciones. Mi papel en esta sesión y la siguiente será la de ver si se ha hecho bien el trabajo propuesto y moderar las preguntas que se hagan. Acabaremos en esta sesión con las exposiciones y las preguntas de los alumnos. Una vez hayan expuesto todos los grupos y aprovechando la organización en U, haremos un debate sobre la validez o no que tiene la ley de Ohm y sus opiniones sobre si deberían de cambiarla o no. En la sesión 6, la última, se les hará un examen para poder evaluar todos los contenidos que han aprendido en este tema. Sobre los objetivos generales de etapa, he elegido la B porque los alumnos al trabajar en grupo adquieren hábitos de disciplina para ayudarles en la realización del aprendizaje. La F porque utilizan fuentes de información para adquirir nuevos conocimientos y por último la H porque desarrollan el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de planificar. En cuanto a los objetivos específicos de área, he elegido estos porque los resultados han de ser formulados en el lenguaje matemático, porque realizan el análisis de los datos y la selección de los cálculos de la forma más adecuada, analizan los elementos estadísticos, utilizan medios tecnológicos como las hojas de cálculo, integran conocimientos matemáticos en su sabiduría y, por último, porque las matemáticas las valoran en la sociedad. En cuanto a las competencias básicas, la competencia matemática está porque utilizan los elementos estadísticos en una situación real. La competencia lingüística porque expresan de forma oral y escrita ideas, conocimientos y conceptos. La competencia social y ciudadana porque permite la cooperación en el aula, el tratamiento de la información y la competencia digital porque utilizan la hoja de cálculo para ilustrar el análisis. Y la autonomía e iniciativa personal porque aplican conocimientos vistos en clase en contextos diversos. En cuanto a los instrumentos de evaluación, cabe destacar que la actitud se determinará por la buena o mala conducta que tengan los alumnos en clase, si salen o no a la pizarra a hacer los ejercicios y si hacen o no preguntan a los que están exponiendo. Centrémonos ahora en los bloques de contenidos trabajados. Nos encontramos en el bloque 6, Estadística y Probabilidad, en el que todos los contenidos de estadística se usan en esta tarea. En cuanto a los criterios de evaluación, he elegido estos 3 porque se indica que al exponer en clase tienen que expresar verbalmente elementos matemáticos y valorar su utilidad. Y los 2 siguientes porque es el análisis de tablas y parámetros estadísticos más usuales. En cuanto a la bibliografía utilizada, he utilizado el decreto 112/2007 que establece el currículo de secundaria y por último el documento Competencias básicas y tareas para desarrollarlas que nos facilitó el coordinador de la asignatura. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.